Muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. Bienvenidos a nuestro tercer día de novena. María, nuestra intercesora. Como habíamos dicho, en cada uno de los temas de cada día tenemos que partir de una cita bíblica. El día de hoy tomaremos del capítulo 2 del evangelista San Juan, versículos del 1 al 12, que son las bodas de Caná. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La madre dice a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra destinadas para los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenen de agua las tinajas». Las llenaron hasta el borde. Les dice: «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe». Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor». En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo ahí varios días. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy veremos la faceta de María intercediendo por la familia, por un matrimonio recién formado, por un matrimonio recién casados. Ella está invitada a la boda, es la primera invitada, así lo narran las Escrituras. María, la madre de Jesús, estaba invitada. También Jesús y sus discípulos, pero es de llamar la atención el inicio del Evangelio. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Si nos remitimos un poco hacia el capítulo 1 de San Juan, nos daremos cuenta que esos 3 días después corresponden a el haber elegido a sus apóstoles. Es decir, una vez que los elige, es invitado a estas bodas, en las cuales vemos claramente que María está al pendiente de nosotros. Las bodas en los judíos normalmente tardaban de 5 a 10 días, es decir, tenían que darle de desayunar, de comer y de cenar a los invitados todo ese lapso de tiempo. Y aún mejor, se elegía a un maestresala, a una persona que era la que dirigía el banquete de bodas, es decir, que probaba primero las comidas, y si él lo aprobaba como mayordomo de la boda, se servía la comida. Igual ocurría con el vino. María se da cuenta que algo está pasando ahí. María se percata de que hay una situación. Se terminó el vino. Una catástrofe. ¿Por qué? Porque en tiempo de los judíos era muy mal visto que la boda se tuviera que interrumpir, y sobre todo por falta de alimentos o por falta de vino. María intercede por esa familia, por ese matrimonio recién formado, diciéndole a su hijo: ya no tienen vino.
Pero Jesús responde: ¿qué quieres de mí? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es decir, María sabía perfectamente que Jesús iba a acceder a la petición de una madre. ¿Quién de nosotros somos capaces de que si algo nos pide nuestra madre, podríamos negárselo? Pues igual Jesús no podría deshonrar a su madre, pues era mamá quien lo pedía. Jesús dice a los criados, a los sirvientes: llenen esas tinajas de agua. Menudo problema. ¿Por qué? Porque no es como en nuestros tiempos en que traiga la llave, la manguera y llenemos las tinajas. Nada, un mayor esfuerzo tendrían que hacer al llenar esas tinajas. Agreguémosle un nuevo ingrediente. Dice las Sagradas Escrituras que esas tinajas servían para la purificación de los judíos. Los judíos, como ya habíamos por ahí todos leído, no hacían nada sin antes lavarse las manos, purificarse las manos, y metían el brazo hasta el codo en las tinajas. ¿Cómo te gusta, mi hermano, mi hermana, que estarían esas tinajas relucientes de limpia? Por supuesto que no. Sin embargo, hacen lo que Él les dice. Llenan las tinajas hasta el borde, luego les dice: saquen un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. El encargado de la fiesta prueba aquel vino exquisito. Dice: todo mundo primero saca el vino de mejor calidad, y una vez que los convidados han bebido un poco, saca el peor de los vinos. Tú, en cambio, has guardado para ahora el vino mejor. En nuestros tiempos, pedir la intercesión de nuestra Madre es para nosotros lo más fácil del mundo. Pedirle a María que sea nuestra intercesora, que nos ayude en los problemas cotidianos que nuestra familia tiene. Para saber un poco más, como en los otros temas lo hemos estado viendo, veremos primero la definición de intercesión. Para ello nos serviremos, como en los otros temas, del diccionario de la Real Academia Española, el cual dice, de la palabra intercesión, dice: es la acción, es el resultado de interceder, de abogar por alguien. Ejemplo: gracias a su intercesión liberaron a los rehenes. Intercesora es quien intercede por otra persona, que se pone a favor de otra. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2635, nos dice que interceder es pedir en favor de otros, es decir, desde tiempos antiguos, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En la intercesión, Él ora y busca no solo su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que nos hacen el mal. Un ejemplo: San Esteban, que rogaba por sus verdugos, al igual que lo hizo el Señor Jesús. Pero tal vez en las calles muchas personas se nos acercarán, y sobre todo nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos esperados,
Ya no les digo separados, les digo esperados, porque la iglesia espera que regresen a donde nunca debieron salir. Dirán, pero solo hay un mediador entre los hombres y Dios, y ese es Cristo Jesús. En efecto, mis queridos hermanos, ustedes tienen esa razón, pero vean la palabra que están empleando, la palabra mediador. Nos valdremos nuevamente del diccionario de la lengua española para ver la definición de mediador, y dice que mediador es la persona que está en medio de dos o más personas para llegar a un acuerdo o una solución en un gran problema. Es decir, es muy diferente la palabra intercesor a la palabra de un mediador. Intercesor intercede por alguien, se pone en su lugar. En cambio, el mediador está en medio, y si nos dimos cuenta, de un conflicto. El numeral 2674 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En las Sagradas Escrituras, las personas santas que interceden por sus hermanos, vemos un ejemplo en Génesis 18, 23 al 33. Abraham intercede por Sodoma. En Romanos 15, 30, San Pablo le pide a los hermanos que intercedan, que rueguen por él. En conclusión diremos, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero todos podemos ser intercesores. Leamos lo que nos dice el diario espiritual de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo le dice estas palabras al alma elegida Elizabeth Kinderman? En la página 65 del 24 de mayo de 1962, le dice la Santísima Virgen: miren ya a mí y sírvanse de la ayuda de mi intercesión. Quiero y tengo poder para ayudar. Ojalá viera ya su buena voluntad y su industrioso ponerse en marcha. No lo demoren más tiempo, demasiado tiempo desperdician ya. El maligno trabaja con mucho mayor éxito y empeño que ustedes. Tanto me duele esto. La Virgen nos invita a que tomemos esa gran herramienta. Tiene poder, dice, para ayudarnos. Quiere ver ya nuestro ponernos en marcha. Quizás a ti, querida hermana, querido hermano, la Virgen también ha hecho algo por ti cuando pides su intercesión. Hablemos ahora de María en la intercesión en nuestras familias. Tenemos en ella una gran y poderosa intercesora, como ella misma nos lo acaba de decir en el diario espiritual. Ahora les voy a contar un poco nuestro testimonio de vida y cómo la Virgen ha intercedido por nuestra familia. Comenzaré diciéndoles que la mayor de mis hijas presentó su examen para entrar a la universidad. Posterior a la presentación del examen, fue a revisar los resultados y no apareció en las listas. 5 días después, no aparecía. Pero nosotros jamás perdimos la esperanza, la fe que tenemos puesta, pero sobre todo, nunca dejamos de pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Al 6º día, entró una llamada a nuestra casa, preguntando por mi hija. Le hablamos: hija, te llaman por teléfono. Era de la universidad en la cual había presentado su examen.
diciéndole que si aún le interesaba ingresar a la escuela, se presentara y llevara la documentación necesaria. Como es costumbre, yo la acompañé y le hice la pregunta a la directora de la universidad: ¿cómo fue esto? Ella me dice: 2 personas que se habían inscrito y que ya no regresaron a la universidad, dejaron esos lugares. Me muestra las listas y me dice: y su hija es la siguiente en entrar a la universidad. Por eso es que le hablamos hasta su casa. Gracias a Dios, entró a la universidad, cursó el tiempo de su carrera, termina y sale graduada con honores. El día que presenta su examen, un 4 de julio del 2017, le dije yo a mi hija: la Virgen te ama demasiado, porque el día que vas a presentar tu examen es el día de Nuestra Señora del Refugio, nuestra patrona en Matamoros, Coahuila, lugar de donde soy de nacimiento. También le dije: no te apures, la Virgen está contigo. Ese día, las 2 personas que presentaron su examen antes que ella reprobaron, los retacharon, no pudieron graduarse. Mi hija estaba muy nerviosa, yo la tomé de las manos y le dije: tranquilízate, la Virgen te va a ayudar. Solo te preguntarán lo que tú misma escribiste en esa tesis. Y así fue. Estuvimos presentes, mi esposa Teresita y yo, como familia, apoyándola, alentándola, pero sobre todo orando pidiendo intercesión para que la Virgen la ayudara y lograra dar ese paso tan importante en su vida, el cual el resultado fue excelente, aprobada por cada una de las personas que estuvieron presentándole, pidiéndole, cuestionándole cada una de las situaciones que ella tenía, y el resultado fue aprobatorio y con una felicitación muy especial, porque los 3 sinodales estuvieron de acuerdo en que ella podía graduarse. La pusieron de pie, le tomaron protesta, y para mí fue un gracias, Madre Santísima, por interceder por esta familia. Hermanos y hermanas, no desaprovechemos la oportunidad. Cada vez que tengamos una situación complicada o no, valgámonos de la intercesión de nuestra Madre para que ella le diga a su hijo: mira, están pasando este problema, y él, sin duda alguna, hará lo que sea necesario para honrar a su madre. También la Virgen finalmente nos lleva a Jesús, porque ella nos dirá, como le dijo a esos sirvientes: hagan lo que Él les diga. Hacer lo que Jesús nos dice, y el primer mandamiento y el más fuerte, el amor. Quizá podría o valga dar otro testimonio. Una ocasión dejé a mi esposa y a una amiga en una parroquia y yo me trasladé a otra en la cual me tocaba dar un tema de llama de amor. Ocurrió que cayó una tromba fuertísima aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, la cual impedía, se encharcó por completo la ciudad, me impedía el traslado para ir a recoger a mi esposa y a esa amiga. Ocurrió que, yendo yo en mi vehículo, caí en un inmenso charco en el centro. Se quedó mi camioneta atorada entre el agua. La gente pasaba por un lado y por otro, y yo era invisible porque ni siquiera volteaban a verme, y nadie me decía: puedo ayudarte, necesitas ayuda. En ese momento pedí la intercesión de la Virgen. Le dije: Madre Santísima, ayúdame, intercede por mí, te lo pido por favor. Llegó de entre los coches un camión muy grande, el cual solo me hizo señas de
lo vamos a sacar de ahí. Ni siquiera me preguntó nada, solamente empezó a empujar mi camioneta y la sacamos de ese gran charco. 2 personas se acercaron a ayudarme, intentaron echar a funcionar el motor de mi camioneta, el cual fue imposible. Me dejaron ahí y yo, pensando en pedirle a las personas de la casa que ahí les encargaba mi vehículo, por último, como un último intento, intenté poner en marcha el vehículo, el cual empezó a funcionar. Y yo empecé a rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Por supuesto, el Ave María con la jaculatoria, la llama de amor. Y comencé a darle nuevamente a mi vehículo. Créanme, mis queridas hermanos y hermanas, que entré en lugares donde estaba muchísimo más inundado que en el charco en el cual había caído, en la calle, en el pozo en el cual se había parado mi camioneta. Dejaba de rezar y comenzaba a fallar el motor de mi camioneta. Volvía yo a tomar el rezo y volvía a trabajar mi motor como si nada le hubiera ocurrido. Vuelvo a repetirles, atravesé charcos muchísimo más grandes, calles inundadas a las cuales no se les veía fin. Finalmente llegué a donde estaba mi esposa y donde estaba nuestra amiga. Sin detener el vehículo, las subí, regresamos a nuestra casa y una vez que llegamos a nuestra casa, el vehículo se apagó y no volvió a encender más. Es decir, nuestra Madre amorosa intercede para que nosotros logremos lo que necesitamos en ese momento. Mis luchas son con uno de mis compadres, al cual yo le decía mi testimonio, y él, incrédulo y en son de burla, me decía: ¿la Virgen es mecánico? ¿La Virgen es mecánico? No, quizás la Virgen no es mecánico, por supuesto, pero la Virgen tiene a su disposición infinidad de ángeles que en ese momento, cuando nosotros oramos y decimos: ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, infinidad de ángeles se mueven, que están a su servicio y mueven los corazones de personas de bien, que son esos ángeles que llegan a auxiliarte, esos ángeles que tú ni los conoces, que llegan y sin decirte nada empiezan a ayudarte. Que bien se cumple en María lo que la Biblia profetizó de ella: todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Rezar el Ave María es lo que más le agrada a nuestra hermosa Madre del Cielo. Recordarle ese saludo que el ángel le dio cuando le dio la visitación por parte de Dios. Queridas hermanas y hermanas, este día sirva para nosotros, para darnos cuenta que no estamos solos, que cualquier situación, por muy complicada que sea, tenemos una gran intercesora que es nuestra hermosa Madre, una Madre amorosa que está al pendiente de sus hijos, una Madre que, al igual que en las bodas de Caná, estuvo al pendiente de esa familia. Querida hermana, querido hermano, si tu familia está pasando por una situación difícil, pide su intercesión. No tardes más, no demores más. Recuerda ese mensaje que ella nos ha dado. Práctica del día: hacer un sacrificio por la salvación de un gran pecador. La persona que les comentaba yo ahorita en mi testimonio es mi compadre, por el cual yo he pedido intercesión y he pedido su conversión. Para gloria de Dios, mi compadre ya va a misa junto con su familia y
está ayudando en el altar en su parroquia. Acarrea las sillas, ya no reniega, pero lo que más me encantó de esto es que comulga en cada una de las celebraciones en las que asiste. Queridas hermanas y hermanos, pidan la intercesión de María, no solo para ustedes, también que otras almas se sirvan de ella. Un sacrificio, el que sea, el que puedas lograr por la salvación de una alma y sobre todo por la conversión de un pecador. Muchísimas gracias. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente y que nuestra hermosa Madre del Cielo siga intercediendo por nosotros y por las familias y que nos cubra con su amoroso manto maternal. Amén.